el DNI, apellido, nombre, DNI, comisión, por favor, si es que me puede poner. Voy a compartir pantalla y vamos a empezar a grabar la clase. Nosotros tenemos de 10 a 12, así que hoy martes y el jueves, así que vamos a estar grabando toda la clase con esta unidad 6. Voy a compartir mi pantalla. A ver. Ahora no me deja compartir la pantalla. Me dice, el anfitrión inhabilitó la función de compartir la pantalla de los participantes. Tendré que designarme... esperen, ingresé yo. Voy a ver si me puedo designar como anfitrión. No sé por qué entré yo con mi clave. Un momentito, voy a salir de nuevo, voy a tratar de loguearme de nuevo con la clave de la profesora porque estoy yo con mi Zoom particular y esto no me deja designarme como coanfitrión o como anfitrión. No sé sinceramente qué. ¿Y tenemos que salir otra vez? Es como que yo... No. Es como que yo entré con mi Zoom particular y yo tengo la clave del Zoom privado de la profe titular, de la profesora jefa de cátedra, y no me deja designarme como coanfitrión para compartir mi pantalla. No tengo idea cómo hice para entrar con mi Zoom particular si yo tengo la clave de la jefa de cátedra. Es una cosa de loco esto, no sé qué está pasando, señores. De última, ¿saben qué, chicos? Para que no se demore tanto, son las 10:30 ya y hay muchos que están peleando con el Zoom también. Yo prefiero grabar las clases, como hizo el profesor Santiago, de Contador Femenino. Voy a grabar las clases y vamos a subir al aula virtual, porque es muy estresante la pelea esta con el Zoom. Yo estoy peleando de las 10:05 con esto, con la clave de la jefa, a la jefa de cátedra, y pude entrar únicamente con mi Zoom privado, no me dejó entrar con la clave de la jefa de cátedra. Usted tiene un código de anfitrión, ¿verdad? Sí. Fíjense en donde dice participantes, hay un 3 puntos suspensivos. Sí. Ahí dice reclamar el rol de anfitrión y ahí coloca su clave de anfitrión. A ver. Clave de anfitrión, ingresar clave de anfitrión para solicitar. Sí, acá me dice, muy bien. A ver si se cumple. Es un número de 6 a 10 dígitos, me dice. Y no tengo el código de 6 dígitos que me piden. A ver. Profe, ponemos la asistencia en el chat nomás.
Miren, esperen un ratito, vayan poniendo la asistencia acá nomás. Yo todavía no puedo ser anfitrión. Me dejó entrar con mi Zoom privado, pero yo necesito entrar con... No sé sinceramente qué pasó, chicos. Son las 10:30. A ver ahí. Ahí está, profe, ahí aparece que el hospedador dice. Ahí está, ¿me ven? ¿Ven ahí? Buenísimo, muchas gracias, alumno. A ver ahora si podemos compartir pantalla. Ahora sí me dejó. Bien. ¿Y por qué pudo haber tenido problemas para ingresar con la clave de la dueña del Zoom del aula esta? Es mi internet, ¿eh? A ver ahí si estamos. Bueno, vamos a empezar a grabar la clase. Ahí voy a grabar. Esta reunión está siendo grabada. Bueno, vamos a compartir mi pantalla ahora. Vamos a ver la unidad 6, chicos. ¿Están? Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, tenemos la unidad 6, que es la nota de cátedra, y tenemos una unidad 6 que tenemos un PowerPoint que preparó el contador Santiago Femenía. Vamos a ver los dos. Así que son 10:30, vamos a estar hasta las 12. Tuvimos problemas para el ingreso, pero trataremos de ver todo esto entre hoy martes y el jueves. A ver ahí, necesito saber si se ve. Este es un PowerPoint que contiene conceptos básicos y después vamos a pasar a la nota de cátedra. Fíjense la unidad 6. Me dice el programa, si tienen a mano, bienes públicos, recursos comunes y externalidades. La unidad 6, entonces, vamos a ver externalidades positivas, externalidad negativa, el teorema de Coase, externalidad de producción y consumo, permiso de impuestos, bienes privados, bienes públicos, características, recursos comunes, provisión de bienes públicos y bienes artificialmente escasos. Bueno, el primer concepto que debemos manejar, recuerden que estos ya son conceptos muy técnicos. Acá hay que usar palabras muy técnicas para definir, por ejemplo, qué es una externalidad, el concepto de una externalidad. Y acá tenemos facilitado en esta filmina su concepto. Una externalidad es una divergencia entre costos privados y costos sociales, una divergencia entre ganancia privada y la ganancia social. Una externalidad es una falla de mercado. La búsqueda de ganancia privada no conduce al bienestar social máximo, incluso si existe competencia perfecta en todos los mercados. O sea, acá hay que saber que una externalidad es una divergencia entre costos privados y costos sociales, es una falla de mercado, y que la búsqueda de ganancia privada no conduce al bienestar social máximo. Vamos a ir viendo con los ejemplos, a ver qué podemos profundizar en este concepto. Tipo de externalidades. Tipo de externalidades, fíjense que acá tenemos externalidades negativas de producción, externalidades positivas de producción, externalidades negativas de consumo y externalidades positivas de consumo. 4 tipos. Una externalidad puede surgir ya sea de la producción o del consumo, y puede ser una externalidad negativa cuando impone un costo externo. Acá tenemos una primera aproximación del concepto. El tipo, hay una externalidad negativa que impone un costo externo, me dice, y hay una externalidad positiva que proporciona un beneficio externo. Entonces, tendríamos que saber que la externalidad negativa impone un costo externo y una externalidad positiva impone un beneficio externo. Y son 4 tipos. Tenemos negativa de producción, negativa de consumo, tenemos positiva de producción y positiva de consumo. Acá tendríamos que ver
ya antes de pasar al otro tema que dice teorema de Coase, acá tendríamos que ver ejemplos de externalidad negativa de producción, externalidad positiva de producción, externalidad negativa de consumo y externalidad positiva de consumo. Ejemplos y gráficos. Vamos a ver en la nota de cátedra. El teorema de Coase propone que si los derechos de propiedad existen y hay un número pequeño de partes que están involucradas, y además si los costos de transacciones son bajos, me dice que las transacciones privadas son eficientes. En este caso no hay una externalidad. Entonces habíamos dicho que externalidad puede imponer un costo externo o un beneficio externo. En este caso me dice que si hay derecho de propiedad, intervienen pocas partes, y si los costos de transacciones son bajos, dice que la transacción privada es eficiente y no hay externalidades. Porque las partes que realizan esa transacción toman en cuenta todos los costos y beneficios, por lo tanto no importa quién posea los derechos de propiedad. Esto hay que ver un gráfico que hay. Lo que tenemos que saber es que acá hay una transacción privada en donde no existe externalidad por esos motivos. Tipo de bienes. Los bienes que tenemos que manejar son estas tres clases. Existen bienes privados, existen bienes públicos y existen recursos comunes. Los bienes privados son excluibles y rivales. Son excluibles porque basta con no darle a una persona el bien, excluye a alguien. Y son rivales porque si utiliza una persona no puede utilizarlo otra. Tendríamos que ver ejemplos. Entonces un bien privado son bienes excluibles y rivales. Excluible porque se deja fuera a alguien, y rivales porque al consumirlo disminuye la cantidad disponible para otra persona. Bienes públicos. Estos bienes son de libre acceso a todo el mundo, es decir, que no se puede restringir su uso y son ilimitados. El uso por una persona no limita el uso por otra persona. Por lo tanto, los bienes públicos son inexcluibles, dice. Inexcluible tendría que leerse como no excluible o inexcluible, y ni rivales. Ni excluible ni rivales significa que no se puede dejar a nadie afuera de la disposición del bien, y no rivales es que el consumo por parte de una persona no disminuye la cantidad para otra. Entonces acá viene el punto seguido que me dice: no se puede impedir que una persona utilice un bien público y su uso por parte de una no reduce su uso por parte de otra. Ejemplo, las playas, los ríos, la defensa nacional, y escuchen esto, la educación pública, la universidad pública. No se puede excluir a nadie y que ingresemos, porque ingresan muchos alumnos, no disminuye la cantidad de educación pública para otro. Y los recursos comunes, que otro tipo de bien, son de libre acceso. No se puede restringir el uso, pero son limitados, me dice. Fíjense que el bien público era ilimitado y el recurso común es limitado, porque su uso por parte de una persona limita o reduce el uso por otra persona. Los recursos comunes son entonces rivales, porque disminuye la cantidad, pero no excluibles. No se le puede prohibir a alguien que acceda. Ejemplo, la pesca, los peces del mar, del río, ir a pescar, la caza y los baños de las playas, me dicen. Entonces, acá habría que pintar en amarillo. Entonces, bienes privados son bienes excluibles y rivales, bienes públicos son, no excluibles ni rivales. Fíjense, acá en los privados son excluibles, rivales, en el público inexcluible o no excluible y no rivales. Y en los recursos comunes son rivales, pero no excluibles. Entonces fíjense que acá sí tenemos para preguntar y que ustedes manejen bien los conceptos. El privado excluible, rival; el público no excluible, no rival; recurso común
rivales, pero no excluibles. ¿Se escucha, señores? Somos 51 personas. Bueno, acá fíjense que uno nomás, por favor, me diga, ¿se escucha bien? ¿Se ve bien? Para avanzar tranquilo. Sí, profe, se escucha. Bueno, gracias. Tipo de bienes. Fíjense que el programa, el último punto del programa, la unidad 10, me dice bienes artificialmente escasos. Y acá aparecen los bienes club o artificialmente escasos. Los bienes club son productos privados, por lo que pueden disfrutar los individuos a la vez. Por lo tanto, los individuos pueden ver impedido su consumo porque hay un precio, se cobra un precio, entonces es excluible. El que no paga no accede, es excluible, pero su consumo no reduce la disponibilidad para otra persona. Entonces es excluible, no rival. Entonces los bienes artificialmente escasos, bienes club, me dice, son excluibles, pero no rivales. Y a veces los bienes club también se denominan recursos escasos artificialmente. A menudo son proporcionados por monopolios naturales. Ejemplo de estos bienes: televisión por cable, fíjense que el que no paga no accede, pero si entramos mucho es no rival porque no disminuye el servicio. Cine, el cine se paga y es no rival. Internet inalámbrico, peaje, todo tiene un precio. Ese que al decirte que es un producto privado ya te pone la limitación del precio, me dice. Entonces es excluible, no rival. Bienes preferentes son aquellos que el Estado obliga a consumir porque mejoran el bienestar de la persona. Por ejemplo, el uso del cinturón de seguridad, uso del casco y chalecos y afiliación a una obra social. Entonces estos bienes preferentes mejoran el bienestar de las personas. Esta ya es la última filmina y después vamos a pasar a la nota de cátedra. Vamos a avanzar con la nota de cátedra hasta que terminemos. Al establecer una tasa impositiva, fíjense que hay impuestos, hay cargos y hay permisos. Esto está previsto para, les quiero aclarar este temita un poquito más antes de que veamos eso. Estos son acciones que puede tomar el gobierno para enfrentar a los costos externos. Esto, por ejemplo, impuestos, cargo y permiso aparecen cuando existen externalidades negativas que imponen un costo externo. Entonces el gobierno puede recurrir a impuestos, cargo y permiso. Y acá explica cada uno de eso. Al establecer una tasa impositiva, una tasa de impuestos igual al costo marginal externo, las empresas pueden verse obligadas a comportarse de la misma manera que si el costo de la externalidad recayera directamente sobre ellos. Entonces, el gobierno, ante los costos externos, ante una externalidad negativa, por ejemplo, la contaminación, puede imponer impuestos, puede imponer cargos por emisión, fíjense, cargos por emisión de contaminante, cargo por emisión de contaminante. Hay una empresa que está contaminando, es una alternativa a los impuestos cuya finalidad es confrontar a quienes contaminan con el costo externo de contaminar. Ahí aparece el costo externo. El gobierno establece un precio por unidad de contaminación. Cuanto más contaminante genera la empresa, más pagará por concepto de cargos por emisión. Y la tercera acción que puede llevar a cabo el gobierno para enfrentar un costo externo que es generado por una externalidad negativa son los permisos. Y en lugar de aplicar impuestos o cargos por emisión a quienes producen contaminación, se asigna a cada uno de ellos un límite de contaminación permitido. Cada empresa conoce su costo, su beneficio de contaminar. Y existe una posibilidad de negociar estos límites de contaminación y es una forma inteligente de utilizar esta información privada que el gobierno ignora. Entonces, estos son para empresas que contaminan, el gobierno le otorga un permiso, un límite de contaminación, y el gobierno cuenta con esta información privada.
Y el último renglón me dice, el gobierno otorga permisos para cada empresa, para que cada empresa pueda emitir una cierta cantidad de contaminación. O sea, ahí aparece la información esta privada que hay que saber, y el gobierno accede a esta información privada, otorgando estos permisos de emisión negociable. Bueno, esto fue como un resumen. Ahora vamos a ir a la nota de cátedra que preparó la jefa de cátedra. Y esta es la nota de cátedra que tiene, a ver cuántas hojas, a ver si vemos ahí, 13 hojitas. ¿Se ve bien ahí entonces? Acá vamos a ver más desarrollados estos temas que vimos en los 6 Power de la filmina anterior, con ejemplos de externalidades y otros temas. Fíjense acá, por ejemplo, externalidad y bienes públicos, me dice externalidad de nuestra vida, externalidad negativa, positiva, externalidad negativa y positiva de producción y de consumo que habíamos anticipado. Una externalidad es una divergencia entre costos privados y costos sociales. Tendríamos que ver el concepto de divergencia. A ver un momentito. Divergencia, RAE.es. A ver qué me dice. Divergencia. Falta de acuerdo entre dos o más personas en un asunto concreto. Alejamiento paulatino de dos o más líneas o caminos. Entonces hay un alejamiento, hay una falta de acuerdo. No hay acuerdo entre los costos privados y los costos sociales. Hay una diferencia, entonces. Hay una diferencia entre la ganancia privada y la ganancia social. Es decir, va a haber una empresa privada y después estamos en la comunidad que no la vemos, que la vemos pasar, podríamos decir. Entonces, lo que gana una empresa no nos puede estar beneficiando como comunidad, como sociedad, como barrio. Y ahí está la diferencia o la falta de acuerdo. Habíamos dicho que era una falla de mercado la externalidad. La búsqueda de ganancia privada no conduce al bienestar social máximo. Y me dice, las externalidades son abundantes e importantes. Son muchos, me dice. Y acá aparecen los ejemplos. Externalidades negativas de producción. Las externalidades negativas de la producción imponen costos adicionales. Tenemos externalidades positivas, habíamos dicho, sí. Positiva puede ser de producción o de consumo. No me habla de ejemplo todavía por acá, es como una introducción a esto. Externalidades negativas, positivas, y acá aparecen recién los conceptos más concretos con ejemplo. Externalidades. Un ejemplo habitual de externalidad negativa en el caso de la contaminación. Entonces, ¿cuándo hay una externalidad negativa? Cuando hay contaminación. Acá tenemos que ver, bueno, anticipamos ya que el gobierno puede llevar a cabo 3 cosas para el tema de la contaminación, que es una externalidad negativa. Vimos que puede aplicar impuestos, cargo por emisión o permiso de emisión negociable. Y acá, ¿qué me dice? El costo o beneficio, acá me dice el concepto de externalidad otra vez. El costo o beneficio que surge de la producción y que recae sobre una persona distinta del productor se denomina externalidad. Fíjense que acá me aclara ya el concepto en la nota de cátedra. ¿Qué es una externalidad? La externalidad es un costo o un beneficio, en el caso de la producción, que surge de la producción y recae sobre una persona distinta del productor. O puede ser un costo o un beneficio que surge del consumo, por eso está en negrita producción y consumo, y que recae sobre una persona distinta del consumidor. Puede ser un costo o un beneficio que siempre recae sobre una persona distinta del que lleva a cabo la acción. Acá están los tipos. Fíjense, ejemplo, externalidades negativas de producción, por ejemplo, la tala y el desmonte de bosque. O sea, la empresa se puede ver beneficiada por talar y desmontar, pero va a generar un costo a tercera persona que nada tiene que ver con la tala y el desmonte. Externalidad positiva de producción, acá
habla de una externalidad positiva de producción, por ejemplo, la plantación de manzanos adicionales, cuyos capullos aumentan la producción de miel de las colmenas de los alrededores. Entonces ahí la externalidad positiva dijimos que genera, acá arriba dijimos que genera un costo, un beneficio. En el caso de la producción, genera un beneficio. Fíjense, la externalidad positiva de producción de plantación de manzano provoca un beneficio externo, por ejemplo, para el productor de miel que tiene colmenas ahí alrededor nomás de la plantación de manzano. Esto es el caso del apicultor. Dice, lo mismo ocurre en el caso del apicultor que coloca más abejas en su colmena sin darse cuenta que incrementará las tasas de polinización de los manzanares cercanos. Entonces, externalidad negativa en la producción, la tala, el desmonte; externalidad positiva en la producción, plantación de manzanos, colmenas. Externalidad negativa de consumo, acá alguien consume algo y produce un costo externo. Ejemplo, externalidad negativa del consumo, el fumar en un espacio cerrado. También concierto de rock al aire libre es considerado una externalidad negativa del consumo, porque si bien genera felicidad para el que consume el rock o un recital de rock, para los vecinos ahí del pueblo, de la comunidad del barrio, los ruidos molestos, es un costo, ¿cierto? Entonces, fumar en espacio cerrado es una externalidad negativa del consumo, también un concierto de rock al aire libre. Externalidad positiva del consumo: vacunarse contra la gripe. Fíjense hoy la campaña que está llevando a cabo el gobierno nacional provincial, vacunarse contra el COVID es una externalidad positiva del consumo. Y otro ejemplo, la educación es otro ejemplo de externalidad positiva del consumo. Y fíjense lo que me aclara acá. En promedio, las personas con más educación tienden a ser mejores ciudadanos. Cada alguno de ustedes va a decir, sí, eso es relativo. Me va a decir, bueno, sí, lo aceptamos relativo, pero la educación es una externalidad positiva de consumo. Y me dice, en términos generales, que las personas con más educación tienden a ser mejores ciudadanos. Hay que saber, cuando hablamos de externalidad positiva, que hay beneficios externos y hay beneficios privados. Acá me menciona que los beneficios externos también surgen por descubrimiento de nuevos conocimientos. Los nuevos conocimientos, por ejemplo, fue el descubrimiento de estas vacunas contra el COVID-19. Gracias a Dios descubrieron la vacuna. El problema es la producción a escala, que está llegando por lote. Todos los países están teniendo problemas con la provisión de la vacuna, pero se descubrió esa vacuna. Cuando hablamos de, entonces, vimos los ejemplos de externalidad negativa, tanto para la producción, externalidad negativa en la producción, externalidad positiva en la producción, externalidad negativa en el consumo, externalidad positiva en el consumo. Vimos ejemplos. Cuando hablamos de externalidad positiva, tenemos que manejar el concepto de beneficio externo, beneficio privado. Cuando hablamos de externalidad negativa, tenemos que manejar el concepto de costos. Y acá aparecen los temas de costos. Porque dijimos que una externalidad negativa genera un costo externo, pero también hay que saber el costo marginal privado. Hay un beneficio marginal privado y hay un beneficio externo. Acá es donde se aclara ese tema. Sabemos que existen costos privados y existen costos sociales. Fíjense, yo tengo acá, bueno, les marcamos acá, un costo privado de producción es un costo que recae sobre el productor. Es un costo privado de producción, recae sobre el productor. Después está el concepto de costo marginal, es el costo de producir una unidad adicional de un bien o un servicio. Es el
La grabación se ha detenido. Esta reunión está siendo grabada. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, ¿se escucha? Sí. ¿Se cortó? ¿Hubo un microcorte o yo quedé fuera del aula otra vez? Capaz fue su internet. Qué bárbaro, qué desgracia esto del tema de internet. A ver, ahí sí se ve mi pantalla, por favor. ¿Está grabando? Sí, está grabando acá. Se ve la pantalla. Bueno, hubo un microcorte que me sacó, volví a entrar. Bueno, solucionado. Estábamos viendo entonces que la externalidad, una externalidad es un costo o un beneficio que se genera tanto en la producción como en el consumo y que recae sobre una persona distinta a aquel que llevó a cabo la acción. Entonces vimos ahí los ejemplos. Ahora tenemos que profundizar en las diferencias que existen entre costo privado y costo social. Un costo privado recae sobre el productor. El costo marginal es el costo de producir una unidad adicional de un bien o un servicio y que lo soporta el productor. Y el costo marginal privado, fíjense que une ahí los dos conceptos anteriores. El costo marginal privado, acá está la abreviación, le faltaría el privado, la P nomás de privado, pero el costo marginal privado es el costo de producir una unidad adicional de un bien o servicio que recae sobre el productor. Fíjense, costo marginal privado es el costo de producir una unidad adicional de un bien o servicio que recae sobre el productor. Hemos visto que un costo externo es un costo de producir un bien o servicio que no recae sobre el productor del mismo. Acá está el tema, sino sobre alguien más. Un costo marginal externo es el costo de producir una unidad adicional, me dice. Y aparece el costo marginal social. El costo marginal social, acá lo tengo resumido, es la suma del costo marginal privado, fíjense que estaba acá arriba en negrita, y el costo marginal externo. ¿Sí? Fíjense cómo vamos armando el concepto. Lo privado es sobre lo que recae sobre el productor y lo social es lo que cae sobre la comunidad o las personas ajenas que llevan a cabo esa acción. Entonces, costo externo es un costo que no recae sobre el productor, externo al productor. Entonces aparece el costo marginal externo. Es el costo de producir una unidad adicional, me dice acá la nota de cátedra. El tema es que tenemos que saber, el costo privado es lo que recae todo sobre el productor y lo externo cae sobre la comunidad. Entonces aparece el costo marginal social, que es la suma
del costo marginal privado y del costo marginal externo. En otras palabras, ahí está la sumatoria, le vamos a pintar en amarillo. El costo marginal social es como la suma de lo privado más lo social, ¿cierto? Es la suma del costo marginal privado y el costo marginal externo. Acá aparecen unos conceptos de economía externa de producción, economía externa de consumo, deseconomía externa de producción, fíjense esas igualdades matemáticas, vamos a ver qué sucede en cada uno. Entonces tenemos economía externa de producción y deseconomía externa de producción. Hay una economía externa de consumo y hay una deseconomía externa de consumo. Para que tengan en cuenta esto. En la economía externa de producción, el costo marginal social es menor al costo marginal privado, que a su vez es igual al precio, al beneficio marginal, al beneficio privado marginal y el beneficio social marginal. Acá aparecen estos conceptos de beneficio y costo marginal privado igual al precio igual a los otros beneficios. En una economía externa de producción, entonces, el costo marginal social es menor a todo esto que está en la igualdad acá. Y en una economía externa de producción, la economía produce muy poco la mercancía. La economía externa, entonces, de producción, la economía produce muy poco y el costo marginal social es menor a todo esto. Eso es economía externa de producción. Fíjense, de esa economía externa de producción. El costo marginal social, el costo social marginal, acá el orden de los factores no inciden, fíjense porque es costo marginal sociales y me pone costo social marginal. Bueno, de esa economía externa de producción, el costo social marginal es mayor a toda la igualdad y en el anterior, en la economía externa, era menor. Cuando se producía muy poco, el costo marginal social era menor a todo, y en una de esa economía externa de producción el costo marginal social es mayor a todo y se produce demasiado la mercancía. Ahora en el consumo, economía externa del consumo, sé que el consumo generaba un beneficio, habíamos dicho, en el caso de la externalidad positiva en el consumo. La economía externa de consumo, el beneficio social marginal es mayor que el beneficio privado marginal, que es igual al costo privado marginal y al costo social marginal. Se consume muy poco de la mercancía. Estos son conceptos muy técnicos, como le anticipaba, que están en la nota de cátedra y son temas importantes. Entonces, en una economía externa de consumo se consume muy poco de la mercancía y el beneficio social marginal es mayor a toda esta vuelta. Una de esa economía externa del consumo se consume demasiado. Fíjense que en producción también en economía externa se produce muy poco y en la deseconomía externa de producción se produce demasiado. En una economía externa de consumo se consume muy poco y en una deseconomía externa se consume demasiado. Una relación entre los dos, entre producción y consumo. En uno se produce muy poco, en otro se consume muy poco, en el otro se produce demasiado y en el otro se consume demasiado. El teorema de Coase, esa fue otra de las filminas que vimos. El teorema de Coase, hasta el año 1960, fíjense acá está la historia, hay una pregunta, ¿importa si el causante de la contaminación o víctima de la contaminación es el propietario del recurso contaminado? Y hasta 1960 todos pensaban que era importante, y aparece Ronald Coase, que hace un descubrimiento, y propone esto. Si los derechos de propiedad existen, y si hay un pequeño número de partes involucradas, entonces hay derecho de propiedad, son muy pocos los involucrados, los costos de transacción
grabación se ha detenido. Esta reunión está siendo grabada. Hola. Nuevamente hubo un microcorte, chicos. Esto ya es fuerza mayor, no imputable a mi persona. Ahí me están diciendo en el grupo que por qué no grabamos nomás la clase. Bueno, vamos a seguir hasta nuestro horario y después lo grabo a la siesta y tendremos que subirlo. ¿Me escuchan? Sí, profesor, escucha. No sé qué está pasando, que me saca del aula, me ingresa, se corta. Esto ya es fuerza mayor. Fuerza mayor no imputable ni a mí ni a ustedes. Y estamos haciendo lo que podemos. Entonces, vamos a terminar nuestra clase a las 12, ya falta poco, y yo grabaré la clase y después lo subiremos. Así que COS me dice que no hay externalidades. Fíjense que me borró toda la asistencia que fueron subiendo ustedes. No me dio tiempo ni de copiar la asistencia. Bueno, ¿qué pasa con el teorema de Coase? Entonces, hay derecho de propiedad, intervienen muy pocas partes, los costos de las transacciones son bajos y no hay externalidades. Por lo tanto, no importa quién posea los derechos de propiedad. Acá lo que se trata es, en el ejemplo que van a ver en el libro, en parking, es que hay una empresa que tenía sus desagües de efluentes. Había un desabote que tiraba al río agua contaminada. Y entonces el río iba para arriba, para abajo, se iba el río con el agua contaminada y después la empresa quiere vender una tierra de su propiedad. Y entonces venían los clientes a preguntar, empezaban a investigar los clientes y decían, mira, esta empresa contamina, y ahí es en donde se producía el tema de la negociación. Eran poco intervinientes, los costos de transacción eran bajos, y como está la pregunta acá arriba, ¿importa si el causante de la contaminación, la empresa, o la víctima, en el caso que compre usted un lote, es propietario del recurso? Bueno, no importa quién posea el derecho de propiedad y no había externalidades, porque en la negociación, fíjense acá, dice, por ejemplo, si compro una casa en estos lotes que le digo vecino a la empresa que contamina, ustedes seguramente que va a tener un abogado para verificar si el vendedor es el dueño, si no tiene hipoteca, y si realmente lo que compra va a ser para usted. Entonces se tienen en cuenta todos los costos y beneficios. Fíjense, no hay externalidad, ya que las partes que realizan las transacciones toman en cuenta todos los costos y todos los beneficios. Entonces, acá se considera que el comprador le va a ir a decir a la empresa, pero usted me está queriendo vender una tierra, una hectárea, con un río que está contaminado, y lo que usted pide no lo voy a pagar. Y entra la negociación del precio. No hay externalidad, me dice Coase.
Después aparecen las externalidades, eso como externalidad negativa, análisis de la externalidad negativa, el teorema de Coase. Externalidad positiva, el conocimiento me habla. Habíamos mencionado como una externalidad positiva el conocimiento, que hay beneficios privados y hay beneficios sociales. Entonces hay que diferenciar bien cuál es el beneficio privado, cuál es el beneficio social. Un beneficio privado es aquel que recibe el consumidor de un bien o servicio. El privado es el que recibe el consumidor. Por ejemplo, en la vacuna para el COVID, el beneficio privado es de usted que va a tener más defensa para ese virus. Después hay un beneficio marginal, que es el beneficio que se obtiene de una unidad adicional del bien o servicio, podría ser la segunda dosis de la vacuna. Y después hay un beneficio marginal privado, que es el beneficio que recibe el consumidor por una unidad adicional del bien o servicio. Fíjense, todo lo que es privado tiene tres conceptos: beneficio privado, beneficio marginal y beneficio marginal privado. Después está el beneficio externo. El beneficio externo de un bien es el beneficio que recibe alguien distinto del consumidor. Eso es el beneficio externo. El beneficio marginal externo es el beneficio que disfruta una persona distinta al consumidor a partir de una unidad adicional del bien o servicio. Y el beneficio marginal social, acá aparece ya la sociedad social, es el beneficio marginal que disfruta la sociedad y es equivalente al beneficio que obtiene el consumidor, beneficio marginal privado, más el beneficio marginal que disfrutan los demás. Es decir, que el beneficio marginal social es el beneficio marginal privado más el beneficio marginal externo. El concepto ahí arriba, todos resaltados. Esto es muy parecido al costo marginal social, que era la suma de dos cosas. Cuando hay una externalidad positiva, hay dos beneficios. Está el beneficio privado o beneficio marginal privado y el beneficio marginal externo. Y lo social es la suma de los dos. Habíamos dicho que el conocimiento es muy productivo y genera beneficio externo. Acá me habla de las políticas públicas. Fíjense que cuando había una externalidad negativa, intervenía el gobierno para enfrentar esos costos externos, y ahora que hay una externalidad positiva, el gobierno también puede enfrentar esos beneficios externos, y acá seguramente que me dice, son cuatro intervenciones del gobierno cuando hay beneficio externo. Le voy a decir la provisión pública, los subsidios privados, los cupones y las patentes y derecho a autor. A ver si están acá. Me dice, debido a que el conocimiento productivo genera beneficio externo, es necesario utilizar políticas públicas para asegurar que quienes desarrollan la idea tengan incentivo. ¿Para qué? Para estimular ese esfuerzo. Y la principal manera que cabe proporcionar estos incentivos se basa en el teorema de Coase, cuando hay derecho de propiedad, la asignación de derecho de propiedad, denominados los derechos de propiedad intelectual, eso es la patente y derecho a autor, patente de derecho a autor, acá está, que consiste en un derecho exclusivo, sancionado en una ley, sancionada por el gobierno, y que se le otorga al inventor el beneficio de asegurar el proceso productivo, producirlo y venderlo durante un determinado número de años. Acá está mencionado uno nomás. Entonces, ante una externalidad positiva, el caso del conocimiento estamos hablando, que produce un beneficio externo, el gobierno puede fomentar eso, incentivar de cuatro maneras. Uno, patente y derecho a autor, que acá hay un derecho de propiedad y se asemeja a lo del teorema de Coase. Tenemos cupones, que son becas, subsidios privados y provisión pública.
Hasta ahí estamos con el temita este de externalidades. ¿Me escuchan? Yo estoy analizando acá el tema de la nota de cátedra. Fíjense que vamos a la página 6 de 13. Voy a tener que grabar esta clase de una manera continua porque ya tuvimos 2 microcortes. ¿Me escuchan bien? Ahora veo la asistencia de 18 alumnos y somos 42. Bueno, sigamos que me quedan un tiempito más. Bienes públicos, a ver el programa, como me menciona, el programa dice externalidades positivas, externalidades negativas, teorema de Coase, externalidades de producción y consumo, permisos e impuestos, bienes privados, bienes públicos, lo estuvimos viendo, características, recursos comunes. Acá vendría el tema entonces de bienes públicos y bienes privados ahora. Características y recursos comunes. Acá está bienes públicos, recursos comunes, clasificación de los bienes o recursos, los bienes públicos, problema del parásito, el beneficio de un bien público, cantidad eficiente, suministro privado y suministro público. Bueno, fíjense acá lo que resaltamos para ustedes. Esto es la nota de cátedra. Un bien o un servicio como un recurso es excluible, si es posible. Acá retomo otra vez y ya aclarar con más profundidad el tema de a qué se llama excluible, inexcluible, rival, no rival. Fíjense que menciona el bien público, menciona ejemplos, y acá hay un resumen muy fuerte. Entonces, sigamos acá. Un bien público, un bien o un servicio es excluible si es posible evitar que alguien más disfrute. Por ejemplo, un concierto. Excluible es cuando vos evitas que alguien más disfrute de su beneficio y hay un precio, se paga por eso. Entonces, un bien o un servicio es excluible porque se prohíbe el consumo a otro más por medio de un precio. Es inexcluible o no excluible si es imposible o costoso evitar que alguien más se beneficie de él, por ejemplo, la seguridad pública. No hay manera de excluir a nadie. Seguridad pública. Un bien o un servicio es rival si su uso por parte de una persona disminuye la cantidad disponible para alguien más. Por ejemplo, un camión de entrega de caudales no puede entregar efectivo a 2 bancos al mismo tiempo. Es rival también un asiento en un recital que solo puede ser usado por una persona a la vez. Entonces, un bien o un servicio es rival si su uso por parte de una persona disminuye la cantidad disponible para otro. También los peces del mar. Los peces del mar, ustedes no pueden ir con 400 barcos a sacar todos los peces. O si va con 10, también ya disminuye la cantidad de peces para otro. Y un bien o un servicio o un recurso es no rival si su uso por parte de una persona no disminuye la cantidad disponible para alguien más. Rival disminuye la cantidad, no rival. Entonces acá podríamos resaltar disminuye la cantidad y el no rival no disminuye la cantidad disponible de bienes y servicios para otra persona. Por ejemplo, no rival, el servicio de seguridad o un concierto o un recital en la televisión que lo podemos consumir todo. Y entonces, ¿el bien público qué es? El bien público es excluible, inexcluible, rival, no rival. El bien público es no rival y no excluible. No rival, no disminuye su cantidad, y no excluible, no se puede prohibir el acceso a nadie. Nadie puede quedar afuera de ello. Ejemplo, la Defensa Nacional y Canal 11, por ejemplo, que es un canal público y todos tenemos acceso al Canal 11. Entonces, un bien público es no rival, no excluible. Ejemplo, Defensa Nacional y Canal 11.
Fíjense acá lo que viene ahora. ¿Cuál es el problema que generan los bienes públicos? El problema que generan los bienes públicos es que no son excluyentes, habíamos dicho arriba, no excluible, y acá me dice no excluyente. Los bienes públicos son no excluyentes, que no son excluyentes, conducen al problema del viajero gratuito o free rider. O sea, los bienes públicos habíamos dicho no rival, no excluible o no excluyente. Eso genera un problema que se llama viajero gratuito. Y es decir, ¿qué significa viajero gratuito? De que la negativa de la gente, la renuencia de la gente a pagar por los servicios públicos, al creer que de todas formas se proporcionarán los bienes. Entonces la gente dice, no voy a pagar, total igual me lo van a proporcionar, pero ahí está el problema del financiamiento. Es imposible financiar eso, y eso genera el problema del viajero gratuito, free rider o polizonte. Entonces, por consiguiente, la gente no paga, ellos dicen, igual me lo tienen que brindar al servicio público, al bien público, y estos se proporcionan. ¿Cuál es el problema? Que los bienes o servicios se proporcionan en una cantidad menor a la óptima, y el gobierno no tiene dinero para pagar por ello. Si el gobierno no tiene dinero para pagar por ello mediante una imposición fiscal general. Es decir, la gente no paga los bienes públicos, eso es el viajero gratuito, y se proporciona en una cantidad menor a la óptima. ¿Por qué? Porque el gobierno no tiene para pagar por ello, mediante una imposición fiscal general. Entonces acá sigue el problema con el bien público. La demanda agregada o total de un bien público se obtiene por la suma vertical de la curva de demanda de todos aquellos que lo consumen. La demanda agregada o la demanda total de un bien público es la suma vertical de demanda individuales. Supongamos que un país desea lanzar satélites de vigilancia para su defensa. El beneficio brindado es el valor de los servicios. El valor de un bien o servicio privado es la cantidad máxima que una persona está dispuesta a pagar, lo cual muestra la curva de la demanda de la persona. Entonces, el valor de un bien público, es la cantidad máxima que toda la gente está dispuesta a pagar por una unidad más de ella. Y para calcular el valor que se le da a un bien público, utilizamos los conceptos de beneficio total y beneficio marginal. Fíjense, estamos hablando de un bien público, y para calcular el valor del bien público tenemos que tener en cuenta, me dice, el beneficio total y beneficio marginal. Beneficio total es el valor monetario que una persona deposita en un cierto nivel de suministro de un bien. El beneficio total es el valor monetario que una persona deposita en un cierto nivel de suministro de un bien. Beneficio marginal es el aumento del beneficio total provocado por un aumento de una unidad en la cantidad del bien. El concepto de marginal siempre es el mismo, el beneficio adicional o el aumento en el beneficio total por el aumento en una unidad adicional. El beneficio marginal de un bien público disminuye cuanto más aumenta la cantidad del bien. Entonces, si aumentamos la cantidad de un bien, disminuye el beneficio marginal. Y acá aparece una pregunta. ¿Cuál es la cantidad eficiente de un bien público? Y acá está la respuesta. La cantidad eficiente de un bien público es aquella que maximiza el beneficio neto. Beneficio neto es el beneficio total menos el costo total. Y al hacer que el costo marginal sea igual al beneficio marginal, se maximiza el beneficio neto y se utilizan eficientemente los recursos. Por lo tanto, la cantidad eficiente de un bien público es aquella en la cual se iguala el beneficio neto con el costo marginal. A ver la pregunta. ¿Cuál es la cantidad eficiente de un bien público? La cantidad eficiente de un bien público es aquella en la que el costo marginal es igual al beneficio marginal.
está la respuesta. Cantidad eficiente de un bien público es aquella en la cual el costo marginal es igual al beneficio marginal. Está la pregunta, está la respuesta. Costo marginal igual al beneficio marginal, cantidad eficiente de un bien público, y se maximiza el beneficio neto. Beneficio neto era igual al costo total menos el costo total. Entonces, costo marginal igual al beneficio marginal. Está marcado acá. Después estamos en recursos comunes. Recursos comunes, producción sostenible, uso eficiente de recursos comunes. Veníamos hablando de bien público nosotros, de otra cosa. El bien público, nosotros dijimos que era no rival, no excluible. Es un tema, bien público. Recursos comunes es otro tema. Entonces vamos a recursos comunes. Un recurso común es rival e inexcluible. Fíjense, el bien público era no rival, no excluible. Y un recurso común es rival e inexcluible. Por ejemplo, los peces son un recurso común. Acá está el tema de los peces. Fíjense, ¿por qué es rival la cantidad de peces que hay en el río o en el mar? Porque si usted saca un pez, ya disminuye la cantidad disponible para otra persona. Inexcluible porque no se puede prohibir a otras personas que tengan acceso a ese recurso. Entonces, fíjense lo que dice, un recurso común es rival e inexcluible. Una unidad de un recurso común puede ser utilizada solamente una vez, pero no puede evitarse que alguien utilice lo que está disponible. Los peces son un recurso común. Son rivales, acá explica, debido a que un pescado consumido por una persona ya no está disponible para otra. Y son inexcluibles debido a que es difícil evitar que las personas, que la gente los capture. Que los capture ya sea con mayones, con bolleros, con reel, con línea de mano. Y lo más preocupante son los mayones, cada vez más chicos. Entonces, un recurso común es un recurso que es propiedad de todos y es rival. ¿Cuál es el problema? Fíjense que los bienes públicos tenían un problema. Los bienes públicos, acá está el problema de los bienes públicos, lo pinto en verde. Los bienes públicos tienen un problema, sí, que es el viajero gratuito. Fíjense que el problema de los recursos comunes, acá hay un problema, tienen todo problema, chicos. Bien público, recurso común. El problema de los recursos comunes es la ausencia de incentivos para evitar el uso excesivo y la disminución de un recurso propiedad común. Entonces, cuidado acá que pueda haber entonces preguntas, ¿cuál es el problema de los bienes públicos? ¿Cuál es el problema de los recursos comunes? Y está toda la nota de cátedra. Es una cuestión de sentarse y analizar bien la nota de cátedra, estudiarlo bien. Entonces, el problema de los recursos comunes es la ausencia de incentivos para evitar el uso excesivo y la disminución de un recurso de propiedad común. Si nadie es propietario de un recurso, nadie considera los efectos que tienen los demás su propio uso del recurso. Si nadie es dueño, usamos como queremos, decimos. Y acá aparece el tema de producción sostenible. Habla de la pesca, el recurso común de los peces. Y fíjense lo que dice. La producción sostenible es la tasa de producción que puede mantenerse indefinidamente. Y acá aparece una palabra muy utilizada en estos tiempos, sustentable, sostenible. Sostenible es que se mantenga en el tiempo, ¿cierto? Y que la próxima generación pueda tener acceso a ese recurso o usarlo de manera racional. Sustentable, sostenible. Acá me usa el concepto de
producción sostenible, sustentable. Es la tasa de producción que puede mantenerse en el tiempo indefinidamente. La tasa de producción depende de la cantidad, y en el caso de la industria pesquera, la tasa de producción depende de la cantidad actual de peces y del número de botes que salen a pescar. Por eso ustedes recuerden que siempre hay una época de veda. Casi hay algún pescador me puede decir cuáles son las épocas de veda, que hay un corte de pesca de varios meses, 2 meses por lo menos, y bueno, esa época está prohibido pescar por el tema de la reproducción de los peces, ¿cierto? ¿Me están escuchando? Somos 38. Sí, profe. Bueno, estamos avanzando en la nota de cátedra. Igual voy a tratar de hacerlo en una sola grabación, porque ahora ya vamos por la tercera grabación y no sé cómo subir esto al aula. Voy a grabar yo después personalmente por mi Zoom nomás y trataré de que sea continuo. Bueno, estamos en el tema de la pesca, el concepto de producción sostenible, cantidad actual de peces, número de botes que salen a pescar, y aparece una pregunta: ¿cuál es el uso eficiente de un recurso común? La pregunta sería: ¿el uso eficiente de un recurso común? Y acá está la respuesta, fíjense. Dice: el uso eficiente de un recurso común es el uso del recurso que hace que el costo marginal de utilizarlo sea igual al beneficio social marginal derivado de su uso. Esto, a ver, estoy buscando. Sí, esto está acá en la nota de cátedra, pero la pregunta existe: ¿cuál es el uso racional? Equilibrio en la pesca excesiva y el uso racional. Otra pregunta que puede hacer es: ¿el pescador cuándo maximiza su utilidad? Entonces, acá, por ejemplo, me habla uso eficiente de un recurso. Es el uso del recurso que hace que el costo marginal de utilizarlos sea igual al beneficio social marginal. Beneficio social marginal. Ese es el uso eficiente. Costo marginal igual al beneficio social marginal. Costo marginal igual al beneficio social marginal. Eso es uso eficiente. Para usarlo eficientemente a un recurso común es necesario diseñar un mecanismo de incentivos que confronta a los usuarios del recurso con las consecuencias sociales marginales. Bueno, acá nuevamente aparece el gobierno. Entonces, les resumo esto. En el tema del recurso común hay un problema también, que es la ausencia de incentivo para evitar su uso excesivo, y se habla de sustentabilidad. Uso eficiente de un recurso común es aquel punto en donde el costo marginal es igual al beneficio social marginal. Entonces me dice acá la bibliografía: la cantidad eficiente de botes es aquella en la cual el beneficio social marginal es igual al costo marginal. El uso eficiente de un recurso común no usa en exceso el recurso. Lo que queremos es que no se saquen en exceso los peces. Entonces se habla de un uso eficiente. Pero después también puede haber una pregunta que me diga el pescador: ¿cuál es el punto en donde el pescador maximiza su utilidad? Y bueno, en la bibliografía lo van a ver que el pescador maximiza su utilidad cuando el beneficio privado marginal es igual al costo marginal. ¿Sí? Siempre aparece el costo marginal, y para que el pescador maximice su utilidad se tiene que dar la igualdad entre costo marginal y beneficio privado marginal. Después hablamos de uso eficiente de un recurso. El uso eficiente de un recurso común
el punto en donde el costo marginal es igual al beneficio social marginal. Y estarían dos preguntas. Después aparece el gobierno, entonces la pesca puede ser racional o irracional y el gobierno tiene que intervenir porque hay una pesca excesiva. Entonces el gobierno dice que se pueden utilizar 3 métodos para lograr el uso eficiente de un recurso común. Uso eficiente de un recurso común, sabíamos que era costo marginal igual al beneficio social marginal, pero hay 3 recursos más. Derecho de propiedad, cuota y cuotas individuales transferibles. Entonces acá yo puedo anotar 3 métodos para lograr el uso eficiente de un recurso común. Y le pongo ahí cuáles son. Derecho de propiedad, cuotas y cuotas indivisibles transferibles. Hola, ¿me escuchan? Somos 36. Bueno, ahí anotamos que el recurso común, también como el bien público, tiene su problema y hay 3 recursos para hacer un uso eficiente del recurso común. Derecho de propiedad, cuota y cuota indivisible transferible. Después aparecen estos conceptos, fíjense, consideraciones varias, agregó acá la jefa de cátedra, que se llama economía externa de producción, economía externa de consumo, deseconomía externa de producción, deseconomía externa de consumo, externalidades negativas, externalidades técnicas, perdón, beneficio social marginal, y aparecen otras igualdades. Vamos a analizar esto. Tener en cuenta, me dice, miren que ya estamos. Vamos a mirar este cuadro, miren lo que dice este cuadro y volvemos después al otro. Clasificación de los bienes. Vieron que habíamos visto bienes privados, bienes reservados, recursos comunes y bienes públicos. Bueno, vimos recursos comunes, bienes públicos, bienes privados. Y habíamos visto que son excluyentes, fuera alguien, rival, si disminuye o no su cantidad, y esa es una clasificación. Excluyente, sí, y rivales, sí, rivales que disminuye su cantidad, y excluyente si hay que pagar un precio. Bienes privados. Por un bien privado usted tiene que pagar un precio, por eso es excluyente, y rivales porque disminuye su cantidad para el consumo de otra persona. Ejemplo, vaso, helado, ropa, autopista de cuota congestionada, son ejemplos de bienes privados. Excluyente sí, porque se paga un precio, rival no, quiere decir que no disminuye su cantidad para otra persona, son los bienes reservados. Protección contra incendios, televisión por cable, autopista de cuota no congestionada. Si el bien es excluyente, no, me dice, no se paga un precio por ello, pero es rival, sí, aparecen los recursos comunes. Habíamos visto que un recurso común es no excluyente porque no se paga precio, pero sí es rival porque disminuye la cantidad de los bienes, de los recursos. Pez en el océano, pez en el río, el ambiente y autopistas libres de descongestionado. ¿Es excluyente? No. ¿Es rival? No. Bienes públicos. Bienes públicos, habíamos dicho que no se puede excluir a nadie y no disminuye su cantidad. Ejemplo, la defensa nacional, alarma de tornado, autopista libre de congestionamiento. Seguimos acá con bienes públicos. Recuerden que la bibliografía
Hola, ¿me escuchan? La bibliografía sugerida acá es el punto 7. Los bienes públicos y los recursos comunes. Los recursos comunes, como para aclarar un poquito más, son aquellos que están disponibles en el mercado para cualquier consumidor que los necesite. Aire limpio, el agua, las carreteras congestionadas, los peces, un recurso común, las ballenas y otras vidas salvajes. Los recursos comunes eran no excluyentes rivales, no excluyentes de rivales, que si es bienes públicos y recursos comunes, seguimos viendo acá más clasificaciones, como hay que manejar bien estos temas. Bienes públicos y recursos comunes. Bienes públicos son de libre acceso, limitados. Ilimitados. El problema de los bienes públicos es que al no poderse restringir su uso, se benefician personas que no pagan por su uso, no pagan, era el viajero gratuito, y al no estar financiados se proporcionó una cantidad menor a la óptima, habíamos leído. Los recursos comunes son de libre acceso, fíjense, los dos son de libre acceso, pero son limitados esto. El bien público era ilimitado. Hay tendencia a la sobreexplotación de un recurso si éste no posee derecho de propiedad, sin libre acceso. Habíamos visto cuáles son las acciones del gobierno en el tema de recursos comunes para hacer un uso eficiente de un recurso común. Podríamos recurrir a derecho de propiedad, que es el que menciona acá, cuotas o cuotas individuales transferibles. Miren, sigue el tema de bienes públicos y recursos comunes. Este debe ser un tema importantísimo. Bienes públicos, recursos comunes. Cuando un bien es gratuito, hasta el momento solamente hemos estudiado bienes del tipo privado. El escenario cambia cuando los bienes son gratuitos. La fuerza del mercado que normalmente asignan los recursos económicos no se aplica cuando cuando los bienes son gratis. Fíjense lo que me dice, cuando un bien es gratis, cuando un bien es gratuito, la fuerza del mercado que normalmente asignan recursos económicos no aplica cuando los bienes son gratis. Cuando un bien no tiene precio, no hay garantía que se producirá o consumirá en las debidas cantidades. Si estamos hablando de bienes públicos. Y acá me habla de gratuidad. Entonces los diferentes tipos de bienes, para clasificar los bienes en distintos tipos, introduciremos los siguientes dos conceptos. Exclusividad en el consumo, rivalidad en el consumo, y ahí hablábamos de excluyente, no excluyente, rival y no rival. Exclusividad en el consumo, un bien es excluible si es posible impedir que una persona cualquiera pueda consumir el bien. Excluible, no excluible. En el caso excluible hay que pagar un precio. Rivalidad en el consumo. Un bien es rival en el consumo si su uso por parte de una persona reduce la disponibilidad de este bien para otra persona. Utilizando los dos conceptos anteriores podemos clasificar los bienes en 4 categorías. Bienes privados, bienes públicos, recursos comunes y monopolio natural. Fíjense esta clasificación ahora, cómo se clasifican los bienes. Bienes privados son excluibles y rivales, bienes públicos no son excluibles, no excluibles ni rivales, recursos comunes, rivales, no excluibles, monopolio natural, excluible porque se paga un precio. A ver, quiero ver esto es monopolio natural. Son excluibles, pero no rivales. Ejemplo de monopolio naturales.
monopolios naturales me dice que son no excluible, no, perdón, excluible porque se paga un precio, pero no rivales. Ejemplo, internet, televisión por cable, o un puente o un túnel. Son ejemplos de monopolios naturales que son excluibles, como dice ahí, porque se paga un precio para pasar un puente o un túnel. Muy posible que te cobren para usar internet, televisión por cable. Monopolio natural. Y no rivales porque no disminuye su cantidad. En este capítulo vamos a estudiar bienes que no son excluibles, bienes públicos, recursos comunes, el problema que cada uno conduce y cómo resuelve el gobierno cada uno de esos. Como no se puede impedir el uso de este tipo de bienes, las personas pueden disponer de ellos gratuitamente. El hecho de los bienes públicos y recursos comunes se relaciona estrechamente con el estudio de externalidades. Pensé que las externalidades se relacionan en este caso. Las decisiones privadas referentes a la producción o consumo de este tipo de bienes pueden dar lugar a una asignación. Habíamos visto que el viajero gratuito, mucha gente hacían uso del servicio pero no lo pagaban y generaba un problema. Y en el caso de los recursos comunes, todo el mundo sale a pescar, por ejemplo, y hacen una explotación de ese recurso, se extinguen los peces y bueno, hay un uso no eficiente. Y hay una asignación ineficiente y la intervención del Estado se hace necesaria en ese caso. El Estado presente. En el ejemplo de las carreteras, acá aparece, fíjense, podría ser que les pregunten, el free ride, el problema de quién es, se me ocurre, el free ride, el problema de quién es, bueno, es un problema de los bienes públicos. El free ride, el individuo que recibe el beneficio de un bien pero evita pagarlos. Como los bienes públicos no son excluibles, las personas tienen incentivo para comportarse como un parásito, por lo que el mercado no genera el resultado eficiente. Y hasta acá el PowerPoint de la jefa de cátedra. Fíjense, chicos, hasta acá 12 menos 10 estaba pensado esto para 2 horas, pero saltamos esta partecita que les dejo a ustedes, o ahora cuando lo grabe vamos a tratar esto, economía externa de producción. ¿De qué se trata? Es un beneficio no pagado recibido por algunos consumidores debido a la expansión. Un ejemplo, en el proceso de ampliar la producción adiestran a más trabajadores, algunos de los cuales después terminan trabajando para otros productores. Esto es economía externa de producción. Dice que es un beneficio no pagado recibido por algunos consumidores. Un beneficio no pagado. Y el tema del adiestramiento de trabajadores. Eso en producción, trabajadores. Y economía externa de consumo es un beneficio no pagado, como el anterior, recibido por algunos consumidores debido al aumento en los gastos del consumo por algún otro consumidor. Por ejemplo, gasto en educación, además de aumentar sus propios sueldos, también proporcionan beneficios no remunerados al resto de la comunidad porque se convierten en ciudadanos más responsables. ¿Vieron? Y de esa economía externa de producción, acá hablamos de economía externa de producción, economía externa de consumo, ahora habla de deseconomía externa de producción, y me dice que es un costo no remunerado impuesto a algunos productores como resultado de la expansión de la producción. Ejemplo, algunos de los productores en una localidad, al ampliar su producción, provoca contaminación que da resultado a una reglamentación contra dicha contaminación y aumenta el costo de eliminar estos materiales de desperdicio para todos los productores. Fíjense, todo lo que es economía
externa, tanto para producción como para consumo, es un beneficio. Cuando hablamos de economía externa, para producción y consumo es un beneficio. Y cuando hablamos de esa economía, es un costo. Y si es de la producción, es que porque algunos con costos de producción. Y de esa economía externa de consumo también es un costo, fíjense, me dice un costo no remunerado impuesto a la sociedad por los mayores gastos de consumo de algunas personas. Por ejemplo, a medida que más personas acampan al aire libre, es mayor el número de latas de cerveza, colillas, cigarrillos, basura. Eso es un costo impuesto a la sociedad. Por lo que se impone un costo monetario a la sociedad para la limpieza o un costo psicológico. Te cobran por acampar en algún lugar. Entonces, lo que es economía externa, fíjense, es un beneficio. Lo que es economía externa, tanto para producción como para consumo, es un beneficio. Y lo que es deseconomía externa para producción o consumo es un costo. Externalidades técnicas, 11:50, chicos, ya vamos a cortar, ¿eh? Las externalidades técnicas se refieren a los rendimientos crecientes a escala. Rendimiento creciente a escala es un concepto de largo plazo. Rendimiento creciente a escala. Y decía algo, a ver si está escrito acá. Externalidad técnica se refieren a rendimiento creciente a escala, rendimiento a escala creciente, y pueden invertir ahí el orden. Esto puede ocurrir en condiciones perfectamente competitivas, por ejemplo, dice la cosecha de trigo se cita como ejemplo en un mercado perfectamente competitivo con rendimiento creciente a escala. Debido a esto, los grandes productores de trigo están sacando al mercado a los productores más pequeños. Rendimiento creciente a escala era cuando había un aumento, a ver, voy a decir, de Salvatore. Fíjense, Salvatore lo que dice, rendimiento creciente a escala, para hablar de externalidades técnicas. Si todos los factores aumentan en una proporción determinada, la producción aumenta en una proporción mayor. Por lo tanto, si se aumenta el trabajo y el capital en un 10%, la producción aumenta más del 10%. Si se duplica el trabajo y se duplica el capital, la producción aumenta más del doble. Puede ocurrir rendimiento creciente a escala debido a que al aumentar la escala resulta posible una mayor división y especialización del trabajo. Cada trabajo se especializa en una tarea sencilla, repetitiva. Entonces, aumentan los factores en una determinada proporción y la producción aumenta en una proporción mayor. Eso es rendimiento a escala creciente. Beneficio social marginal tiene que ser igual al costo social marginal. Fíjense, el beneficio social marginal tiene que ser igual al costo social marginal. El beneficio social marginal tiene que ser igual al beneficio privado marginal y el costo marginal social tiene que ser igual al costo privado marginal. Como condición para el óptimo de Pareto, en términos de beneficios y costos sociales y privados. Esto puede ser tranquilamente una pregunta, ¿cómo logro el óptimo de Pareto en términos de beneficios y costos sociales y privados? Bueno, el beneficio social marginal igual al costo social marginal, a su vez igual al beneficio privado marginal, y el costo marginal social tiene que ser igual al costo marginal privado. Acá juega ya con el orden de las palabras, por eso es como que parecen siempre palabras nuevas. Y la existencia de externalidades y de bienes públicos ocasionará que no se mantengan algunas de estas condiciones y la economía no pueda alcanzar el óptimo de Pareto.
Fíjense, acá ya me dice que la existencia de externalidades y bienes públicos ocasiona que no se pueda alcanzar el óptimo de Pareto, inclusive si existe competencia perfecta. Entonces me dicen que las externalidades y los bienes públicos puede ocasionar que no se alcance el óptimo de Pareto. Bueno, y acá nuevamente tendríamos que ver si esto ya está arriba, me parece. Economía externa de producción. Vamos a ver un momentito. Economía externa de consumo. A ver, voy a pasar para abajo. Quiero ver si estos son los conceptos que están arriba. Fíjense que me dice economía externa de producción. Sí, la economía produce muy poco de la mercancía. Esto ya está arriba. Economía externa del consumo. Se consume muy poco de la mercancía. Deseconomía externa de producción. Se produce demasiado. Y deseconomía externa de consumo. Se consume demasiado. Esto estaba más arriba. Así que hasta acá, y terminamos justo, entrando tarde y todo, le pido disculpas. Voy a grabar esta tarde con mi Zoom particular y subiré el video con esta unidad. El jueves trataremos de... Voy a entrar a las 9:30 de la mañana ya seguramente, porque por si me lleva tiempo. O voy a pedir ayuda, no sé quién fue el que me ayudó a loguearme. Por favor, si está, que me pase un mensajito privado. Así le pido ayuda para el jueves. Chicos, son las 12 del mediodía. Voy a copiar la asistencia que acá me deja copiar, guardar chat. Y nos vemos el jueves. Vamos a ver la parte de algunos gráficos importantes. Y voy a grabar esta clase para subirla. Así que hasta el jueves. Por favor, el que me ayudó, si me puede mandar un mensajito privado. La grabación se ha detenido. Bueno, profe, hasta el jueves. Gracias, hasta luego. Hasta luego, profe. Luego.